Hola, mi nombre es Paula Daniela Barros Hernández, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, y hoy les voy a hablar en la materia de ética sobre el fundamentalismo religioso. Se denomina fundamentalismo a distintas corrientes religiosas que promueven la interpretación literal de un texto fundamental, como por ejemplo el Corán o la Biblia, como autoridad máxima o doctrina, ante el cual ninguna otra autoridad puede invocarse y que debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. En un sentido amplio, también se identifica con las corrientes antimodernistas de distintas religiones. El enfoque literal a textos religiosos. Los fundamentalistas religiosos requieren una interpretación literal de sus textos sagrados, mientras que los grupos religiosos moderados y contemporáneos pueden interpretar y aplicar un texto sagrado de manera fluida. Los fundamentalistas generalmente toman un texto de manera literal, interpretando cada frase como una verdad absoluta. El fundamentalismo fue utilizado por primera vez en el año 1920 para describir a los protestantes evangélicos que creían que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Otra característica del fundamentalismo es su tendencia conservadora. El fundamentalismo religioso se caracteriza por sus creencias conservadoras y apego a las tradiciones, la cual se encuentra activamente, y para muchos grupos fundamentalistas esto implica tener roles tradicionales por género, como una mujer sumisa o hombres dominantes o machistas. La tercera característica del fundamentalismo religioso es la politización u orientación política de sus creyentes, la cual se encuentra activamente en contra de gobiernos proteccionistas en sus países. Esto se ejemplifica en países como Irán, donde los principios musulmanes tradicionales y las creencias son incorporadas a la ley, e incluso se extiende a los Estados Unidos, donde los grupos religiosos se implantan en el gobierno para ejercer legislaciones basadas en la fe, a pesar de la separación constitucional de la Iglesia y el Estado, ya que son dos ámbitos totalmente diferentes. En cuanto a la ética fundamentalista, las politizaciones no pueden operar sin un deseo de contar con leyes dictadas por la ética de los grupos fundamentalistas. En un ensayo titulado Core Characteristics of Religious Fundamentalism Today, que son las características centrales de los fundamentalistas religiosos actuales, escrito por Jacobus Booster, describe el proceso como ética casuística, en la cual la metodología fundamentalista aplicada en su ética religiosa se traslada a casos de la vida real para construir un código moral fijo y controlar las vidas de sus seguidores. En cuanto a la autenticidad de la religión, sin una creencia profunda de que su religión es la verdad absoluta, los fundamentalistas no tendrían una base. Ellos ven a las fuerzas seculares y externas como una amenaza a la autenticidad de la religión, lo que crea reacciones, prejuicios e intolerancia hacia los que perciben como diferentes o que no siguen sus creencias o religiones. El fundamentalismo también tiene una naturaleza reactiva e intolerancia que normalmente se genera. El fundamentalismo por lo regular viene de la mano con miedo al enemigo real o imaginario. Cuando un grupo se siente amenazado por factores externos que reaccionan con publicidad en contra del enemigo y defendiéndose de aquello con lo que están en contra. Un ejemplo, extremos en los Estados Unidos en la Westboro Baptist Church, la cual protesta públicamente en contra de toda acción realizada por quienes consideran como una sociedad indulgente y destructiva. Normalmente los fundamentalistas religiosos tienden a la violencia, ya que la naturaleza reactiva de los grupos fundamentalistas sirven como justificación para sus actos violentos. Los fundamentalistas generalmente creen que están cumpliendo con el trabajo de Dios y que atacar a quienes perciben como enemigos es atacar a enemigos de Dios. Ellos normalmente tienen un fuerte liderazgo, aunque en la mayoría de casos no es liderazgo para bien, ya que los grupos fundamentalistas por lo general cuentan con un claramente marcado y carismático liderazgo, ya
ya que son ellos quienes inspiran el sentido de unión entre sus seguidores. Este líder funge como el representante terrenal de su identidad y demanda absoluta sumisión. Ellos normalmente están en constante creación de grupos, ya que la naturaleza de los fundamentalistas es crear una mentalidad de nosotros contra ellos. Entre sus seguidores, todos están ya sea a su favor o en su contra. Esto establece grupos específicos de aquellos que están dentro y son fundamentalistas contra cualquiera que estén fuera, resultando en grupos muy homogéneos. Regresando al ejemplo de Westboro Baptist Church, la mayoría de sus seguidores están relacionados a su líder Fred Phelps. En cuanto a la convergencia del fundamentalismo y el nacionalismo, los grupos fundamentalistas por lo general son muy nacionalistas, perciben sus creencias como una verdad absoluta, ya que piensan que ellos son los únicos que tienen la razón y el mejor camino para la nación entera es el que guía su propia fe, y trabajan para convencer de sus creencias a un país de nacimiento. Esto por lo general resulta en xenofobia y un constante miedo al otro, visto como una amenaza hacia su país y hacia sus creencias.